Ok. Bueno, muchachas, me agrada mucho poder presentarles una amiga mía, exalumno, pero más bien amiga, colega mía, Tamara Blanca, con quien estudié en la Ibero Puebla en el programa de literatura aplicada al nivel de maestría, junto con Guadalupe Quiro, que también era alumna mía y colega mía y amiga mía de la misma clase como Tamara, de hace ya 3 años fue, ¿no? Que esa clase, ay, Dios mío, Rápido. sí, cómo va el tiempo. Y bueno, Tamara es profesora, es docente en la prepa, que prepa es como decir, like college prep schools, ¿ya? Que te preparan para poder ir a las universidades. Y la prepa se asocia con la universidad misma, ¿no? Y ella también está muy involucrada en las acciones para los derechos de la mujer en todos los sentidos. Y en México es un, bueno, Deporte extremo. sí, es difícil. Entonces ella nos va a hablar del papel de la mujer y las acciones públicas que hacen las mujeres en protesta. Eso fue en 2019, ¿ya? En noviembre, de hecho, en noviembre, eh, hace 2 años, ¿ya? Estaban buscando una foto con Tamara, Lupita y yo, pero no había, siempre, o sea, muchas fotos, pero no con los 3, perdón. Pero bueno, entonces, nada, te dejo a ti, Tamara, la palabra y muchachas, siendo ustedes también mujeres jóvenes, ¿ya? De muchas partes, que presten atención y que vengan después con sus preguntas, ¿ok? Y no tengan pena en hacerle preguntas. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, para mí es un honor poder estar haciendo este intercambio, ¿no? Siempre es muy grato conocer a otras mujeres de otros lugares, compartir experiencias. Si alguno de ustedes considera que empiezo a hablar muy rápido o no entienden algún concepto, con mucho gusto interrumpan la sesión y podemos ir dialogando, porque pues estoy acostumbrada obviamente a estar hablando mi lengua y pues hay ciertos términos dentro del movimiento feminista que me imagino pues sí hay una traducción distinta. Entonces, si alguna de ustedes considera que tiene alguna duda, con mucho gusto pueden interrumpir. Realmente a mí me gustan estos espacios, pero no a manera de únicamente una conferencia, ¿no? De yo estando allá y teniendo una barrera, sino compartiendo las experiencias, generando preguntas, porque creo que eso es lo que nos hace falta a las mujeres, ¿no? Tener estos espacios de visibilización, de empatía, de acercamiento, porque muchas veces, y me ha pasado en muchos lugares, platicamos alguna experiencia y resulta que otras 9 chicas están igual, ¿no? Tienen las mismas dudas, tienen el mismo sentir, la misma frustración. Entonces, bueno, a mí me gustaría que también se pudiera dar la plática. Agradecer a Richard, que de verdad se ha convertido en una persona que además es un profesor que yo admiré mucho, que aprendí muchísimo, que me cambió mucho la perspectiva de la literatura. Bueno, se ha convertido en un gran amigo. Y bueno, mi amiga Lupita, que también siempre estamos escuchándonos, apoyándonos. Me da mucho gusto poder encontrarla en estos espacios. Y bueno, pues les platico un poco lo que yo hago. Soy docente, coordino la Academia de Lenguaje y Literatura y estoy tratando de trabajar desde una perspectiva de género, desde una perspectiva feminista, dentro de los planes de estudio, dentro de todos estos discursos que la academia nos ha impuesto, que es un discurso totalmente patriarcal. Entonces, bueno, ese es como tal lo que he estado haciendo. Llevo 8 años como militante feminista, ya unos 10 como activista. Yo inicié en mi activismo en defensa del territorio. En México tenemos un problema que son las minerías a cielo abierto, el famoso llamado fracking. Entonces, dentro de este fracking, pues algunos países vienen, invaden nuestro territorio, como Canadá, como China, y contaminan el suelo.
Entonces, desde ahí yo empecé a generar mucha empatía por la situación del otro y fue que empecé a adentrarme al activismo y conforme empecé a conocer ciertas injusticias que en México se vive a diario y es una cantidad tremenda de invasión a los derechos humanos, pues empecé a conocer mucha gente, muchas activistas y bueno, fue que pues empecé a tener mis círculos feministas, empecé a asistir a marchas, a generar algunas estrategias, intervenciones, tomas de congresos, tomas de casetas, entre otras situaciones. Entonces, voy a hablar a grandes rasgos de lo que se ha hecho en mi estado, que es Puebla. Puebla está a 2 horas y media aproximadamente de la Ciudad de México. Estamos hablando que somos una población, somos el cuarto estado más grande dentro de la República Mexicana y por lo tanto, pues también hay graves problemas en cuestión de género, ¿no? 11 mujeres son asesinadas diariamente en México. Y en Puebla se está aumentando cada vez los casos de feminicidios, de violaciones, de desaparición forzada. Entonces, es un tema muy delicado que en realidad nos debería de interesar a todas y todos. Sin embargo, seguimos siendo minoría las personas que estamos en esta lucha. Pero gracias a muchas mujeres que han estado encaminadas en la lucha de los derechos humanos, particularmente en la defensa de los derechos de las mujeres, pues han trazado un camino y gracias a ellas pues tenemos una amplitud en ciertos espacios, ¿no? Antes no se veía en la academia estos espacios donde podíamos hablar sobre feminismo, antes no había coordinadoras, jefas, directivas dentro de puestos, ¿no? La jerarquía siempre iba a ser el que iba a dominar, es el hombre, ¿no? Entonces, afortunadamente, vamos cambiando mucho. Hay nuevas iniciativas por parte incluso del gobierno, en donde la propuesta es que exista mitad hombre y mitad mujeres para representarnos, ¿no? En el Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, hay un gran avance en materia de derechos humanos, en materia de defensa de los derechos de las mujeres, un progreso dentro de la ley. Sin embargo, el problema es que ya está la ley, pero pues no la aplicamos en México. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Okay. Y voy a compartir mis diapositivas. Ustedes me dicen si se ven. Sí se ve. Ok, vale. Pues bueno, yo le quise nombrar a esta plática M de mujer y de movimientos sociales. Y creo que es bien importante porque no sé qué tan empapadas y empapados puedan estar en las noticias que pasan en México, ¿no? Y creo que aquí pues es muy particular que hay un discurso que predomina en los medios de comunicación y que imagino que también pasa allá, ¿no? Que es el discurso político, el que todos solamente quieren verlo desde una manera, ¿no? Entonces, estos movimientos sociales que encaminan a la lucha de los derechos humanos se han visto muy afectados por el discurso que los medios de comunicación proponen, ¿no? Que es esta idea de que las mujeres que somos feministas, pues somos sumamente violentas, que somos personas que no somos estudiadas, que somos vándalas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es bien importante informar, ¿no? De dónde surge esto, cómo vamos encaminadas, la organización que se está logrando. Como les había dicho, no sé por qué se cortó mi diapositiva, voy a dejarla así rapidísimo para que puedan ver. Son 11 mujeres que son asesinadas diariamente en México, ¿no? Implicando que el nivel nacional del delito del feminicidio representa el 0.5 a la incidencia delictiva. Esta investigación fue de abril del 2021. El año pasado estábamos protestando porque 10 mujeres eran asesinadas diariamente, ahora se incrementó este año lamentablemente 11. Estamos hablando que 4 mujeres son violadas cada minuto en la Ciudad de México. Y hay un aproximado de que son
20 personas, ahí sí estoy incluyendo hombres y mujeres que se están desapareciendo diariamente a la hora. Entonces, es un problema bien delicado que estamos viendo en este país. Por lo general, esta violencia, estos feminicidios son provocados por personas cercanas a esa mujer, ¿no? Llámese marido, llámese novio, llámese padre, ¿no? Entonces la situación de violencia no solamente predomina fuera de casa, sino dentro de casa. Entonces estamos hablando que una mujer, y esto incluye a todo el mundo, pero particularmente en México, pues en ningún lugar está segura, ¿no? Ni siquiera en su propia habitación, como diría Virginia Woolf. Entonces, partiendo de esta problemática, pues, ¿cómo miramos esta realidad como cultura, no? Tal vez tengamos un problema y ha sido que nuestro discurso que ha pasado de generación en generación, pues es sumamente patriarcal, ¿no? Es sumamente machista. ¿A qué me refiero con esto? Me voy a aterrizar un poquito más a Latinoamérica, ¿no? Venimos de una cultura que, como ustedes bien saben, a partir de la conquista de los españoles, es una cultura sumisa, es una cultura dominada por este estereotipo de macho violento, ¿no? Porque como bien sabemos, los españoles vinieron a violar a las mujeres indígenas de este país. Y el producto fuimos nosotros, los mestizos. Entonces, imagínense cómo nosotros tenemos esta carga cultural, ¿no? De violencia y que lo hemos asumido. A la vez, este tipo de violencia no solamente es la violencia en cuestión hacia la mujer, sino que viene con una carga racista, clasista y elitista. Y nos hemos manejado de generación en generación así. Es importante también entender cómo es que nosotros nos manejamos como sociedad. Y a mí me gusta mucho citar la teoría de Gramsci, ¿no? Que nos habla de esta hegemonía varonil en la voz narrativa que siempre ha sido impuesta por una sola mirada. Estamos hablando que como sociedad nos han educado a partir de los libros, a partir de los discursos de líderes de opinión, a partir de la educación que tenemos en algunas instituciones, familia, iglesia, gobierno y educación, predomina una sola voz y es la varonil. Predomina la voz del privilegio, del hombre blanco que viene a decirnos cómo tenemos que actuar, ¿no? Entonces, en esta mirada de privilegiado, nuestra cultura fue totalmente enseñada a través de este privilegio. Entonces, los libros de textos que nosotros tenemos particularmente son de hombres privilegiados blancos, omitiendo totalmente dentro de todos los discursos históricos de México a las mujeres. Si ustedes, o les puedo preguntar brevemente, rápido, algún personaje, o más bien personaje, una mujer que se les venga a la cabeza de México, ¿quién podría ser? Rápido, así rápido, una mujer que se les venga a la cabeza. Muchachas, esa es una pregunta que les hizo. When you think of Mexico, what woman do you think of? Frida. Ah, Frida Kahlo. Y de ahí nos salimos. No No. conocemos a alguien más. No tenemos otras mujeres que nos representen. Claro que había, pero nunca fueron conocidas, nunca fueron visibilizadas dentro de este discurso en la educación, ¿no? Tenemos muchísimos héroes y ahí les puedo preguntar a Lupita y les va a mencionar a más de 10 héroes, pero realmente no existen heroínas, ¿no? Que también hubo mujeres que lucharon para la independencia de este país, que también hubo mujeres que lucharon en la revolución de este país, que también hay mujeres que han aportado a teorías, ¿no? Y realmente pues no se habla de ellas, no las conocemos, en las escuelas no se nos habla o se nos menciona cuando mucho 3, ¿no? Entonces desde ahí estamos hablando de que la mujer ha sido borrada de la historia de México. Y que esto lo podemos incluso generar o verlo desde mundialmente, ¿no? Creo que eso pasa con todas las mujeres y con toda la historia, pero bueno, ahorita estamos aterrizando un poco en México o América Latina. Entonces nosotros vamos creciendo con esta idea de que pues la mujer no tiene voz ni voto, ¿no? La mujer no es una heroína, la mujer no puede representarnos ante la ley,
la mujer no puede ser una académica, no puede ser una teórica como un hombre, ¿no? Y esta cultura, pues, machista, misógina, pues se va reproduciendo de generación en generación. Aquí me gusta hacer una pausa porque me gusta presumir, esta es mi mamá y está en una marcha del 8 de marzo y es un claro ejemplo de cómo la educación con perspectiva feminista o con perspectiva de género puede cambiar a generaciones, ¿no? Mi madre tiene 67 años, era una mujer que fue criada totalmente en un sistema patriarcal, ¿no? Donde el hombre era el que predominaba, el hombre es el que aportaba dinero a la casa, con una mirada totalmente católica, religiosa, y como ustedes saben, la iglesia es de las primeras instituciones patriarcales que nos dice cómo debemos vestirnos, cómo debemos actuar, etcétera. Entonces, bueno, creo que la mirada feminista lo que propone es incorporar estos discursos de género como una categoría de análisis. Vamos a analizar absolutamente todo y vamos a cuestionarnos de todo. Tengo un compañero aquí en el trabajo que me dice, es que Tamara, tú todo lo ves como racista, clasista, elitista, machista. Y yo sí, porque todo lo es, toda nuestra construcción social lo es. Y si no nos estamos cuestionando constantemente, nunca vamos a llegar a una transformación. Entonces, esto es lo que está proponiendo este discurso feminista y que, bueno, en México me gustaría decir, se puede decir que nosotros el feminismo nos llegó un poquito más tarde, sin embargo, hemos visto ciertos cambios, ¿no? Ahora, esta lucha no es de ahorita, ¿no? O sea, igual les puedo platicar de los cambios que ha habido, etcétera, pero no les voy a decir que esta lucha ha sido de ahorita, de estos 8 años que hemos estado involucradas algunas chicas, no. Esto es una lucha que lleva más de 300 años y que apenas estamos viendo ciertos resultados. Estaba leyendo un artículo apenas porque estoy tomando un diplomado de educación con perspectiva de género, y nos hablaban que la brecha para poder empezar a ver ciertos cambios desde una perspectiva de género en ley, en materia, más bien en la agenda pública, son 175 años en Latinoamérica. O sea, tienen que pasar más de 175 años para poder ver algo más tangible, ¿no? Entonces, imagínense todo el proceso que nos falta, ¿no? A pesar de que ya tenemos espacios, nos falta mucho por hacer. Entonces, esta mirada feminista nos va a ayudar, ¿no? A cuestionarnos el único discurso que nos han puesto, el androcentrismo, el sexismo, el racismo, entre otras cosas. ¿Por qué menciono constantemente el racismo? Porque es bien importante y no quiero caer en esta categoría de ser una mujer blanca feminista y que empiece a hablar desde mis privilegios, ¿no? Hay que darle voz a las mujeres feministas indígenas, ¿no? Que sufren otro tipo de discriminación, ¿no? Tal vez yo tenga el privilegio de ser invitada, y esto lo digo como siempre lo menciono cada vez que doy una plática porque es importante, porque yo soy una mujer blanca, porque soy una mujer académica. Tengo más oportunidad de que se escuche mi voz que una mujer indígena, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que tengamos bien presentes el racismo que existe en mi país. Y sobre todo aquí en Puebla, en el estado, somos el 4.º lugar más racista de la República Mexicana. Entonces, imagínense, es una lástima, ¿no? Pero bueno, hemos crecido lamentablemente con esta cultura. Entonces, Tamara, perdona. Dice que Puebla es la cuarta en el 4.º lugar. ¿Y cuáles son los primeros 3? El primero es Guadalajara. El segundo, bueno, este estudio es del 2019. Habría que ver la actualización del INEGI, ¿no? Puede ser que Cali nos haya ganado, ¿no? Pero esto fue del 2019. Guadalajara está en primer lugar. Segundo lugar está Querétaro. Tercer lugar está Ciudad de México, que hay de todo, imagínate. Cuarto lugar está Puebla. Quinto lugar está Oaxaca, ¿no? Es ¿En impresionante. serio? Oh, wow. Sí. Entonces, Bueno, pregunto porque las muchachas han estado en una colaboración con ITESCO en Guadalajara, han hablado con la gente de eso y también la semana pasada conocieron a Carla Rey, que es de Oaxaca.
Así que han tenido esa oportunidad de conocer también esas perspectivas, ¿no? Ahora, también yo creo, me gustaría mencionarlo, no lo sé con los otros estados, pero sí considero que Puebla permea mucho en este cuarto lugar, porque Puebla fue una ciudad hecha por españoles para españoles, ¿no? Entonces venimos con toda esta herencia cultural del racismo. Y hasta la fecha, ustedes el día que vengan a Puebla, que son bienvenidas, pues hay muchos poblanos y poblanas que dicen, ¿no? Yo soy de sangre española, ¿no? O sea, mi abuelo era español, no, yo no soy mexicano, o sea, tenemos el rechazo, ¿no? O soy más español que mexicano. Yo nací en Puebla, pero pues mis abuelos y mis padres son españoles, entonces, o sea, tenemos mucho el rechazo a ser mexicanos y tenemos bien arraigado hay que decirlo, ¿no? Hay que decir que somos sangre españolas porque ahí hay un privilegio. ¿Cuál? Pues es el mero clasismo y elitismo que existe, ¿no? También me gustaría mencionarles que todas las fotografías que estoy compartiendo pues son de marchas, ¿no? De marchas que han sido de Puebla, principalmente organizadas por colectivos feministas, ¿no? Esta última, que les voy a pasar ahorita unos videos, es de una marcha que se llama la Marcha de las Putas y es organizada por mujeres feministas radicales, lesbo radicales. Entonces, bueno, cada vez hay más mujeres que se están integrando a estas dinámicas, ¿no? Porque muchas veces, como les había mencionado, los medios de comunicación propician que el discurso sea totalmente negativo hacia este movimiento. Entonces, antes recién iniciamos este movimiento y nos empezábamos, bueno, no este movimiento, estas manifestaciones, empezábamos a marchar, éramos, no sé, 10 mujeres, ¿no? Y cada vez pues somos más, vamos incrementando. Esta marcha de las putas, que ahorita van a ver el video y la historia, surge de Canadá y lo retoman esta idea aquí en México, principalmente en Puebla. En el 2014, si no mal recuerdo, marchábamos por 34 feminicidios. Lamentablemente, este año, fue en octubre, marchamos por 210 feminicidios en Puebla. Imagínense el incremento. Y lamentablemente la ley no está protegiendo a las mujeres porque, pues, las carpetas de investigación se quedan arrumbadas porque el gobierno no se da abasto con todo, con la capacidad que tiene, no se da abasto, entonces se quedan olvidadas los archivos, se quedan solamente en carpetas, en cifras. Muchas veces las categorizan estas muertes de mujeres como homicidios dolosos, que hay una diferencia enorme, ¿no? Entonces, pues la investigación va por otro lado. Por lo tanto, en Puebla, de cada 10 casos, 9 quedan impunes. Estamos hablando de que 1 se resuelve. Y pues realmente pues sería cuestionar si existe esta justicia en este país. Tamara, Entonces, perdona la interrupción otra vez, pero eso hace hincapié con lo que nos contó Onan Vázquez la semana pasada, que es otro poblano, líder del colectivo LGBTQ en Puebla, que dice lo mismo, ¿no? De las mismas cifras parecidas en términos de crímenes contra el colectivo queer como contra la mujer, ¿no? O sea, va mano en mano. sí, sí, es realmente triste que aunque tengamos una ley en contra de la violencia de las mujeres que salió aproximadamente cuando estaba Felipe Calderón, fue en el 2009 más o menos que tenemos esta ley, pues realmente no se está aplicando, ¿no? Ahora, en Puebla, por este incremento de casos de feminicidios, a partir del 2019, el 19 de abril del 2019, surge este protocolo de alerta de género, ¿no? Donde hay ciertas recomendaciones que el gobierno tuvo que haber trabajado para mejorar esta situación. Dentro de estas recomendaciones, entre comillas, más bien obligaciones, pues están las instituciones de educación, ¿no? Donde se exigía que hubiera una materia de derechos humanos, de enfoque de género, que se cambiaran ciertos temarios y bueno, son muy pocas realmente las instituciones que realmente tomaron esto, que están adoptando estas medidas,
por parte de la Ley de Educación, de la reforma constitucional, y una de ellas es la Ibero, y no es por presumir porque trabajo aquí. Realmente nos los estamos tomando en serio y estamos trabajando en encaminar una que sea un campus libre de violencia, otra pues que haya esta prevención, sensibilización y hasta cierto punto que es como una misión o una utopía, la erradicación de la violencia, ¿no? Pero vamos trabajando en ello. Entonces, bueno, aquí cito a una académica que se llama Mari Carmen García, que nos habla de que el régimen patriarcal como ideología, la llamada ideología patriarcal, no solo es un modelo que vivimos, sino es la forma en cómo miramos nuestra realidad, nuestra propia vivencia. ¿A qué me refiero con esto? Estamos tan inmersas en la violencia que la asumimos como tal. Entonces, como cultura, nosotros tenemos ciertas dinámicas culturales que para nosotros sería totalmente normal y cuando en realidad desde una perspectiva feminista o desde una perspectiva de género, pues esto está totalmente, totalmente es una violencia, ¿no? Estamos hablando desde una dinámica noviazgos, ¿no? Desde celar, desde abusar, desde chantajear, etcétera, ¿no? Estamos muy acostumbradas, o al menos dentro de esta cultura, que el hombre debe de celar a la mujer porque es una manera de demostrar su amor. Si no te cela, no te quiere. Entonces vamos creciendo con esta idea y es bien complicado, ¿no? Porque pues esta violencia yo incluso lo vivo con mis alumnas, ¿no? Te platican ciertas dinámicas y te das cuenta que están metidas en una relación totalmente violenta, ¿no? Donde se burlan de la mujer, de donde la chantajean, donde pues incluso ya hay una violencia psicológica, pero aquí en México está totalmente normalizado, ¿no? Porque nuestra cultura es así, ¿no? Y podemos analizar desde tradiciones culturales y pues nos podemos dar cuenta de que pues existe totalmente esta mirada patriarcal. Creo que hay una puerta que nos ha ayudado y que hay muchas mujeres feministas que estamos trabajando desde esta mirada, es la literatura, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar este discurso? ¿Cómo podemos romper con estos estereotipos? ¿Cómo podemos romper con esta normalización de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, la literatura también nos sirve para delimitar, para señalar esta sociedad que está hecha para los hombres y para los hombres, ¿no? O sea, el discurso siempre va a estar dirigido a ellos, omitiendo los grupos vulnerados, como son las mujeres, como es el grupo LGBT+, entre otras personas, mujeres indígenas, personas con discapacidades distintas. ¿Qué se está haciendo dentro de este movimiento? ¿Qué estamos haciendo en estos últimos años? Estamos reivindicando el discurso y las dinámicas patriarcales, como cuestionándonos constantemente como mujeres feministas dentro de nuestras acciones, porque creo que es algo bien importante y que siempre he dicho, dentro de este caminar y esta manera de ver la vida desde esta perspectiva feminista, hay que cuestionarnos a nosotras mismas y no solamente es una lucha contra el sistema, sino es una lucha contra nosotras mismas porque venimos cargando esta herencia cultural, ¿no? Y entonces, pues viene toda esta herencia que nos brindan nuestros padres, que nos brinda la Iglesia Católica, que nos brinda el gobierno, que nos brinda la educación. Y romper con todo esto, pues también ha sido sumamente complejo. Que empieza a haber más espacios de reflexión, que hay mucho más mujeres que se están organizando para generar círculos de lectura, círculos de bordado para dialogar, exposiciones, coloquios, empieza a haber como mucho más apertura. Tamara, Sí, perdona, hay una pregunta que Emma Reidel quiere hacerte. adelante. Lo siento, yo tengo una pregunta. ¿Significa algo el morado del PowerPoint? Sí, es el color que caracteriza el movimiento. Oh, gracias. Obvio. Hay varias teorías, ¿no? A mí me gusta más casarme con esa teoría que se me hace bonita y me gusta explicársela así a mis alumnas. Cuando fusionas el rosa y el azul, pues es un color que surge, que es el morado, ¿no? Entonces, que no existe esta cuestión de género, ¿no? Que podemos fusionar, que podemos
cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de tantas teorías de por qué se adopta el morado, ¿no? También hay una historia ahí de las mujeres argentinas, pero bueno, para no adentrarme más, siempre se caracteriza mucho el movimiento feminista por el color morado o el color violeta, sí. Vale, Y no, gracias. y no pidas disculpa, para eso estamos, para poder dialogar. Entonces, bueno, este movimiento pues pretende ser incluyente, integrador, ¿no? Procura reivindicar este discurso. ¿A qué me refiero? A analizarlo a detalle, analizarlo desde raíz y empezar a cambiar, empezar a proponer, empezar a mostrar a esas mujeres ocultas, ¿no? Hay un trabajo tremendo por parte de investigadoras, de literatas, que están rescatando historias de mujeres que pues, fueron totalmente visibilizadas por la historia, invisibilizadas, perdón. También es muy creativo, ¿no? Porque viviendo en un país en donde se nos cierran las puertas, en donde la misma policía nos asesina, en donde el mismo gobierno nos señala, pues tenemos que ser creativas y buscar maneras de generar espacios más seguros. Entonces, pues existen mujeres que están haciendo aplicaciones para estar avisando constantemente dónde están. Existen mujeres que están sacando cadenas de taxis para que las mujeres puedan viajar tranquilas y no tengan ese miedo a viajar con un hombre. Existen mujeres que están generando incluso una economía que sea sostenible solo para mujeres, ¿no? Entonces, realmente todo lo que se está haciendo es una cuestión sumamente creativa a partir de miles de problemas que existen en este país. Es importante mencionar que no existe un feminismo, ¿no? O sea, si entendemos y analizamos nuestro país, más bien mi país de México, somos muy interculturales, multiculturales, existen diversas culturas, lo vieron la semana pasada con Carla, ¿no? Entonces, realmente, a partir de estas culturas existen diversas necesidades, entonces existen muchos feminismos, ¿no? Yo compagino más con este feminismo radical decolonial, que pretende erradicar el problema desde raíz, ¿no? Que pretende ser integrador, ¿no? Que no es racista, que no lo ve desde el privilegio. Entonces, bueno, existen muchísimas feministas de diversos tipos. Ha habido ciertas confrontaciones, es normal dentro de este movimiento, particularmente en Puebla. Este año sí tuvimos ciertas discusiones. Ahora que estábamos organizando la marcha para el 8M, que es como el día de conmemoración de la mujer, sí había cierta disputa de qué tanto deberían de entrar las mujeres no gestantes, ¿no? Porque hay una diferencia que son las mujeres TERFs, feministas TERFs, que para mí se me hacen totalmente discriminatorias, ¿no? Que no hay esta apertura para las mujeres trans que para muchas de nosotras deben de estar dentro de este movimiento. Entonces, bueno, sí hubo una disputa y decidimos que cada quien hiciera una marcha distinta, ¿no? Lamentablemente, dentro de este movimiento, pues también hay discusiones. ¿Qué se hizo en Puebla? Y esto es bien importante. No sé si ustedes se enteraron de todas las manifestaciones que hubo en América Latina en el 2019. A finales del 2019, América Latina era una olla express, o sea, estaba a punto de estallar, o más bien estallaron varios países. Empezó Chile, Chile estuvo defendiendo ahí, más bien quería romper con una constitución, de ahí también Ecuador estaba protestando, se unió Perú, y entonces fue una ola generada ya de una tensión, de una ruptura del tejido social en donde se exigían diversas cosas, no solamente estamos hablando del movimiento feminista, pero eso dio una oportunidad a que hubiera un encuentro con otras mujeres feministas que estaban protestando y que también alentaran a otras. En el 2019, en la Ciudad de México, la UNAM, que es la Universidad Popular de ahí de México, autónoma, las mujeres toman las facultades y están más de, si no me equivoco, fueron 4 meses que tomaron esta universidad. De ahí, como viene esta protesta por parte de las mujeres ¿qué denunciaban? Pues denunciaban el acoso que había dentro de la institución, que vivían todos los días en sus aulas con algunos profesores. Empieza a haber una ola de protestas también dentro de otros estados, ¿no? Es una ola de protestas a nivel nacional, incluyendo Puebla, pero esto ya pasa a inicios del 2020.
Y entonces esta ola de protestas es muy similar a lo que se hizo con el Me Too, ¿no? Porque creo que ahí va la cadena de protestas que se va incrementando poco a poco y va siendo como esta bola de nieve, ¿no? Que se van juntando varias cosas. Entonces, encaminado en el Me Too, pues sale esta cuestión de la denuncia anónima. Como las instituciones no son capaces de hacerse responsables de la violencia que se está ejerciendo dentro de una institución como es la institución de educación, las docentes, las administrativas, las estudiantes deciden denunciar de manera pública. ¿Qué hicieron? Pues fue una ola de protestas que inició la Universidad Autónoma de Puebla, tomando algunas facultades como la Facultad de Comunicación, de Filosofía y Letras, de Psicología, de Medicina, y hacen un paro. Entonces, las facultades estuvieron como tomadas fácil como 3 o 4 meses, empiezan a hacer esta denuncia anónima en donde colgaban a sus acosadores en un tendedero público y ponían sus fotografías. En otros casos, como fue en la Universidad Iberoamericana, pusieron una pizarra donde anotaron el nombre de sus acosadores. En otros casos, que me pareció fabuloso porque es la primera vez donde vemos estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, denunciar a estos propios acosadores, reconocer que había ciertos tipos de violencia hacia la mujer en sus escuelas, salieron al receso con sus carteles. Entonces me pareció bien importante este movimiento porque fueron muchas estudiantes que fueron adolescentes, que son de aproximadamente de 10 a 17 años, que también protestaron. Y esto es un avance bien importante porque se están apropiando de un espacio público o privado, porque algunas fueron dentro de su institución, están alzando la voz, están rompiendo con este rol de género de quedarnos calladas y están detectando los tipos de violencia. Entonces me pareció algo fabuloso que pudieran hacer las chicas. Encaminadas a esto, antes de la manifestación, y voy a compartir mi pantalla para compartirles un pequeño video. Ay, no sé qué hice. Antes de esta manifestación, hubo un asesinato de 3 estudiantes de una universidad, lo que provocó que varios estudiantes salieran a manifestarse. Eso fue el 5 de marzo. Les quiero poner rapidísimo. Entonces, todas las universidades tanto del estado de Puebla, más bien fue en general el estado de Puebla, que salió a hacer esta denuncia porque estaban hartos de la violencia que se estaba viviendo en el estado. Fue o ha sido considerada la marcha más grande de estudiantes del país. Entonces es importante que lo mencione y es importante que conozcan un poco el contexto porque es como esta exigencia, este hartazgo de la violencia, pues va encaminado en la voz de los estudiantes. Han pasado 11 días desde el asesinato de los 3 estudiantes de medicina y el chofer de Uber en Huejotzingo, Puebla, y las protestas de los universitarios se extienden y crecen. Hoy se llevó a cabo pues, la mayor de todas hasta el momento. Aunque el gobierno estatal no quiso dar una cifra oficial, medios locales calculan que participaron más de 100,000 personas en esta protesta. Con batas blancas y ropa negra, estudiantes de 59 escuelas públicas y privadas de Puebla se unieron esta mañana para exigir mayor seguridad en el estado. Luego de los asesinatos de los estudiantes de medicina, Jimena Quijano, José Antonio Parada y Javier Tirado. ¡No somos 5! ¡No somos 10! ¡Señor gobernador! ¡Déjenos bien! Por más de 3 horas, el zócalo de la ciudad de Puebla. Bueno, hasta la fecha a mí me causa mucha emoción ver este tipo de imágenes porque fue la mega marcha
que ya escucharon, fueron más de 150,000 estudiantes que salieron a manifestarse por este asesinato de estos 3 estudiantes de la Facultad de Medicina. ¿Por qué es importante? Porque Puebla vivía una tensión muy fuerte de violencia y había una exigencia muy presente por parte de la voz de los jóvenes. Dentro de esta manifestación, pues también hubo redes de mujeres que se empezaron a organizar. Eso pasa el 5 de marzo del 2020. La siguiente manifestación que hay es la manifestación en conmemoración del Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, ¿no? En donde realmente, como ustedes saben, los medios de comunicación que tienen esta mirada patriarcal, pues no contabilizaron, ni siquiera hicieron un aproximado, pero también las calles de Puebla se inundaron de mujeres. Entonces quiero compartirles un pequeño video de lo que fue esta marcha. Y bueno, esta marcha, ahorita voy a mostrar unas imágenes de que pasó en México, pero bueno, en Puebla fue prácticamente lo mismo. Entonces, denme 2 segundos que cargue este comercial. Ahora sí. Luchamos por la feminización, democratización, autonomía e independencia política de los sindicatos, por la instauración de protocolos contra la violencia laboral, contra el outsourcing, los contratos simulados y la continuidad de los despidos en la 4T, que afectan particularmente a las mujeres en esta lógica neoliberal, que busca arrebatarnos los derechos conseguidos luego de siglos de lucha, incluido el derecho a la salud, para que las universidades y las escuelas sean espacios seguros para nosotras, para que se cumpla la obligación de garantizar que nuestra vida esté a salvo en sus instalaciones y se pueda estudiar en verdadera libertad, sin padecer la violencia que hoy es una cotidianidad indolente. Es por esto que en este día nos llamamos también a acuerpar el movimiento feminista que se expresa en las universidades y en las escuelas, a condenar su criminalización y a luchar por la erradicación del machismo y la violencia en las instituciones académicas. Damos la batalla también en todos los rincones. Voy a cortar el video porque tengo otras cosas que mostrarles. Pero bueno, en esta manifestación a nivel mundial, porque el 8M es significativo para todas, pues México se hace partícipe, se llenan las calles de morado, de violeta, ahora sí esta metáfora del color morado, de tantas mujeres que éramos vestidas de morado exigiendo, y particularmente celebro este día porque aquí no solamente fueron mujeres feministas las que salieron a marchar, ¿no? O sea, fueron mujeres que tal vez no se asuman feministas, pero que también están cansadas de la violencia, entonces podríamos ver en la calle marchando a mujeres adultas, a niñas, a estudiantes, a trabajadoras sexuales, a colectivos feministas. Entonces, bueno, se generó una red muy fuerte. Siguiendo de esta protesta, viene este paro nacional, que surge a partir de un colectivo que se llama el Colectivo de las Brujas del Mar de Veracruz, en donde lanzaron una invitación en las redes sociales que invitaban a no ir a trabajar. Se llamaba El 9 Ninguna se mueve, en que constaba en que nos desapareciéramos un día por completo para paralizar la economía del país. Nunca se pensaron que este paro iba a ser tan fuerte, que se iba a unir las universidades, se unió el gobierno y bueno, fue algo muy significativo
porque pues no había mujeres en la calle, ¿no? Fueron pocas realmente las que tuvieron que salir por necesidad, y eso es bien importante decir. Este paro es del privilegio, no todas tuvieron el privilegio de poder dejar su trabajo un día, ¿no? Porque a veces si tú dejas tu trabajo, pues te corren, ¿no? Entonces, bueno, fue muy significativo y hubo algunas instituciones que a partir de ello pues trabajaron e hicieron jornadas de reflexión para deconstrucción de masculinidades, como es el caso de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Que todo el día se dedicó a hacer jornadas para los hombres sobre este movimiento y que pudieran reflexionar acerca de lo que estamos viviendo las mujeres. Y por último, para rematar el 2020, viene la toma del Congreso del Estado de Puebla, donde colectivos de mujeres feministas tomaron el Congreso durante 21 días, exigiendo, dentro de sus exigencias, una es la despenalización y legalización del aborto. Otra es esta propuesta de que haya dentro de la oferta académica, dentro de los temarios, planes de estudio, materias con derechos de defensa de los derechos humanos y materias que vengan con perspectiva de género. Entre otras cosas, pedían protocolos de violencia de género dentro de las instituciones, que se cumplieran ciertas leyes que ya estaban, que se supone que tendrían que estar aplicando en el gobierno y que no lo hacen. Y bueno, esto también fue un logro muy importante y significativo para la ciudad de Puebla, porque pues ahí también se vio una voz y que ha sido como bastante incómodo para algunos por la cuestión de la religión católica, que es exigir que las mujeres decidan por su cuerpo y tengan acceso gratuito y legal a un aborto. Entonces, bueno, si se dan cuenta, el 2020, de 2019 y 2020 fue un año bastante movido, en donde hubo muchísimas manifestaciones, pero esto viene de un hartazgo de violencia. Ahora me gustaría compartirles algunas de otras manifestaciones que se hacen, que las vamos repitiendo cada año. Que vamos repitiéndolas cada año. Me gusta, voy a compartir la del 2019 porque me gusta mucho el video que hicieron mis amigos del Lado B, que es un periódico independiente, pero esta manifestación la hacemos cada año y cada vez se unen más mujeres y eso es bastante importante para nosotras. Entonces, bueno, ahí va. Tuve que quemar. La marcha de las putas históricamente nace a partir de que a una mujer la violentan sexualmente y cuando accede a las instituciones donde debe hacer la denuncia, la revictimizan y le dicen que esperaba si iba vestida como puta. Entonces a partir de eso yo también me puedo reconocer como puta porque soy una mujer bastante independiente, porque me visto como quiero, porque me pinto como se me pega la gana y a mí también me podrían llegar a decir eso. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación. Yo tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer, tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás, tuve que quemar la planta. Realmente es como una idea de resignificar esta parte o esta palabra puta, ya que tiene una connotación negativa socialmente. Esta connotación que se le da pues es como una mujer que probablemente es muy libre y que decide sobre su cuerpo, sobre su persona. Entonces la idea de la marcha de las putas es justo salir y decir yo también soy puta, porque creo que a la mayoría de las mujeres en algún momento de la vida nos han nombrado putas. ¡Y tiemblen! ¡Y tiemblen! ¡Y tiemblen los machistas! Yo creo que ellas tienen todo el derecho de vestirse como quieran, ¿verdad? Y andar pues como andan los hombres, como se ponen cualquier camiseta o lo que quieren, o short. Yo creo que las mujeres también tenemos todo el derecho de vestirnos como nos guste. Es súper importante, híjole, que se sepa, ¿no? Cómo cuando una mujer es agredida en su casa o violentada sexualmente y llega a ir a estas instituciones que están desde el gobierno para garantizar nuestros derechos, no sucede eso, ¿no? Entonces, el mensaje es, si yo agredo, violo, mato a una mujer, aquí en Puebla no pasa nada, ¿no? Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación. Yo tuve que quemar el... Pues yo pienso que es una cosa
pensar un poco más en lo que somos las mujeres, ¿no? Analizar de las mujeres que han sido muy grandiosas en la historia, pero también las que no se toman en cuenta. La lucha es ser felices, pero también tener coraje y decirle a las demás personas, en esta idea del señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Entonces, esta idea de sentirse, de estar con mujeres es una idea una sensación muy chida porque pues te sientes seguras con tus compañeras, ¿no? Porque sabes que ellas no van a venir y te van a decir, porque vienes así vestida eres una puta, o porque estás gritando así eres puta, o no sé, no se van a poner a rezar y decirnos con un rosario nos van a matar, nos vamos a morir, las vamos a salvar, ¿no? Sino hay una, no sé llamarlo una hermandad, pero más bien hay una gran empatía entre nosotras, porque llevamos probablemente no todas una misma bandera, pero una bandera similar y que está a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos de las mujeres. Esta alianza entre mujeres, el saber que la otra se hermana contigo al ir marchando en la misma calle por la misma causa, por los derechos de todas, pues eso es hermoso. Tuve que explotar el balcón, el de atrás, tuve que quemar la planta. Bueno, siempre me gusta pasar este video porque es de los pocos medios de comunicación que realmente muestran lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, a mí cuando me invitó Richard pensaba en qué hablarles y hablarles un poco de la ley, hablarles un poco de las cifras, pero creo que a mí me gustó mostrar un poco de estos avances y sobre todo que la manifestación que se ha visto tan señalada como algo violento, como esas mujeres que somos vándalas, que no trabajamos, que no estudiamos, cuando es todo lo contrario, ¿no? Somos mujeres que estamos buscando, que estamos defendiendo nuestros derechos humanos. Y creo que ha sido bien importante estas manifestaciones, aunque ha habido un rechazo enorme por parte de gran parte de la sociedad, porque cada vez somos más, porque cada vez las mujeres se están dando cuenta, una, que cuando salimos a las calles somos más, no nos da miedo caminar, ¿no? Como en un día normal, que nos da miedo, que estamos volteando a cada rato por si nos sube alguien al auto, si alguien nos está acosando, si alguien nos toca, si alguien nos está persiguiendo, porque aquí somos muchas y nos estamos protegiendo las unas con las otras. Esta dinámica pues se ha replicado en toda la República Mexicana. Y bueno, por último me gustaría cerrar rapidísimo con un pequeño video de un antimonumento. El antimonumento es resignificar esos monumentos que tenemos, que tal vez algunas mujeres no nos identificamos con esos héroes que tienen solo discursos machistas y racistas, sino que estamos buscando discursos, apropiarnos de espacios públicos, apropiarnos de espacios privados, pero también apropiarnos de los discursos de la historia. Surge esta antiglorieta, este antimonumento, y me gustaría presentárselo. ¡Viva las queremos! ¡Viva las queremos! Autoridades de la Ciudad de México borraron con pintura blanca las consignas y el nombre de la glorieta de las mujeres que luchan, que fue colocado por feministas en la glorieta donde estaba la estatua de Cristóbal Colón sobre Paseo de la Reforma. Esto luego de que madres de mujeres desaparecidas y de víctimas de feminicidios, colectivos y organizaciones feministas instalaron un antimonumento en la glorieta. Se trata de una mujer con el puño en alto hecha de madera y pintada de color morado con una altura de 1.90 metros, la cual fue cargada hasta el lugar, que hasta el sábado estaba vacío tras la polémica porque la propuesta de colocar una escultura que representara a una mujer indígena llamada Tlali ya no quedó firme y será un comité de monumentos y obras artísticas el que decida qué se colocará en ese sitio. La intervención inició. El contexto es que este monumento era un monumento de Cristóbal Colón, que fue tumbado por personas indígenas el Día de la Raza, porque como ustedes saben, para algunos el símbolo de Cristóbal Colón es totalmente un genocidio. Entonces no representa la historia de nuestro país y fue por eso que fue derrumbada. Este espacio lo retoman las mujeres feministas, representando a esta mujer, levantando el puño, representando el movimiento, y principalmente fueron estas mujeres de madres desaparecidas de un colectivo de Sonora, que son las madres rastreadoras, que lo que hacen es buscar a sus hijos en fosas comunes.
¿Qué quiero decir? Que van rascando en algunos lugares y han descubierto miles de fosas de cuerpos, ¿no? De cadáveres con la intención de encontrar a sus hijos. Entonces imagínense al grado de cómo estas mujeres se están organizando para buscar el cadáver de sus hijos y hijas, porque el gobierno no ha sido capaz de hacerlo. Entonces, bueno, esto es un poco de la apropiación, reivindicación de los espacios, ¿no? Porque muchas veces estos medios de comunicación, pues lo único que hacen es presentarnos, ¿cómo dejo de compartir ya? Lo único que hacen es presentarnos una mirada totalmente violenta, que las feministas fueron y vandalizaron, destruyeron los monumentos, pero no se sabe qué hay detrás, ¿no? Entonces, por eso quería como mostrar un poco de lo que se ha hecho, particularmente en Puebla. Este año, pues también hemos estado manifestándonos, nos manifestamos el 8 de marzo, nos manifestamos apenas en octubre en la Marcha de las Putas, nos manifestamos el 28 de septiembre, que fue esta exigencia de despenalización y legalización del aborto. Entonces, bueno, sí hemos estado haciendo constantes manifestaciones. Pues Tamara, muchas gracias por ese recorrido del movimiento feminista en México. Tenemos como 20 minutos para hacerte preguntas, si es que tú todavía tienes el tiempo de compartir con nosotros. Claro, claro, con gusto. Si ellos también tienen el tiempo y no los haya dormido. Así que ojalá que vayan pensando ustedes en preguntas para hacerle. Pero Tamara, te quiero comentar dos cosas y hacerte una pregunta. En primer lugar, en uno de los videos al comienzo que nos mostraste, hubo como entrevistas con 3 mujeres, una de ellas en la tercera edad. Y me impactó mucho escucharle a ella desde su perspectiva de una señora, ¿ya? No sé cuántos años tenía, pero por lo menos le salían las canas. 70 y tantos, sí. Ya. Entonces me interesa ¿cómo decirlo? La unidad que hay entre las generaciones, ¿ya? Porque tú mencionaste también a tu madre, ¿no? Entonces, pues me interesó eso de la señora. También quería preguntarte si podías aclarar lo que iban a reemplazar donde estaba la glorieta de Colón. Porque yo había leído que iban a poner una estatua de una mujer indígena, pero fue por un escultor hombre y no indígena. Entonces, pues hubo mucha protesta, pero después no oí más de eso, así que no sé por dónde anda esa cosa. Y la otra aclaración es por dónde va la legalización del aborto, que tampoco, o sea, oigo cosas y luego pues desaparecen las noticias y no oigo más. Y luego te hago una pregunta, pero esas son las 3 clarificaciones. Ok, pues en cuestión de las mujeres de la tercera edad, que son mujeres mayores, ha sido muy complicado pues esta cuestión de aceptar el movimiento, ¿no? Propiamente porque muchas de ellas pues están totalmente educadas bajo este régimen patriarcal, bajo la iglesia, que creo que ha jugado un papel elemental en esta señalación al movimiento, ¿no? De esta desinformación. Como ustedes saben, pues México es un país sumamente católico y dentro de la iglesia, pues este tipo de discursos ha sido totalmente cambiado, ¿no? Entonces, realmente muchas de estas mujeres se dejan llevar por estos discursos. Lo que he notado en estos últimos años, porque al inicio, porque yo empezaba a marchar, pues en la calle se veía el descontento, ¿no? Marchábamos, nos aventaban piedras, había gente que nos escupía, señoras que nos gritaban, ¿no? ¡Qué asco! Vete a estudiar, métete a tu casa, ponte a hacer cosas, eres una puta, o sea, nos agredían constantemente. Sin embargo, a partir de esta ola de protestas que viene encaminada a 2018-2019, donde se hace mucho más presente este movimiento en muchos lugares, donde incluso medios de comunicación no les queda de otra más que asumirlo y medio hablar de este movimiento aunque incomode, ha habido una respuesta muy grata de estas mujeres, ¿no? Y lo noté muchísimo hace un mes, octubre, que fue la Marcha de las Putas, el 28 de octubre fue,
en donde incluso mujeres mayores que trabajaban en el centro histórico, que estaban de meseras o estaban vendiendo algo, o se unían a la marcha o nos aplaudían. Entonces ahí se está notando que ya están entendiendo, ¿no? ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es el sentido, ¿no? Que pues es muy latente lo que está pasando en el país, ¿no? Que es muy alarmante el número de desaparecidas y desaparecidos. Entonces empiezan a entender un poco el discurso. No estoy diciendo que haya una aceptación del 100%, pues eso es no es una realidad, ¿no? Somos una minoría. Sin embargo, como hay colectivos feministas que han estado tratando de apropiarse de espacios, de brindar información, de salir a las calles, repartir folletos, hacer, no sé, obras de teatro, hacer música, o sea, ir brindando desde muchos sectores para que la gente se informe. Entonces, sí hay una apertura. No es grande, es mínima, pero sí yo lo noté al menos particularmente en octubre, que las mismas mujeres grandes salían de sus balcones, ¿no? A aplaudirnos. O yo veía como había señoras que desde sus casas salían con sus botellas de agua a repartirnos, ¿no? Entonces ahí hay como, ya se están dando cuenta de lo que se busca. La cuestión de la glorieta de las mujeres que luchan, bueno, ahora yo le llamo así porque para mí es la glorieta de las mujeres que luchan y no hay otra, el monumento de Cristóbal Colón, sí, con este afán de este gobierno de reivindicar el discurso, de querer visibilizar a las mujeres y de querer visibilizar a las mujeres indígenas, pues surge esta idea, ¿no? De colocar este monumento de una mujer indígena que represente. Pero como tú dices, pues fue cuestionado una vez más cómo fue esta acción, porque el escultor pues era un hombre blanco que además tenía unos estudios en Europa y entonces pues vuelve todo este discurso. Está detenido, no se ha mencionado nada. Todavía sigue la glorieta de las mujeres que luchan, estuvieron pintándolo, quitándole el título, pero las feministas cada día van y lo vuelven a pintar, ¿no? De hecho, ustedes pueden buscar en Instagram, tienen una página que se llama La Glorieta de las Mujeres que Luchan, y cada fin de semana están haciendo actividades desde cuentacuentos, desde fancies, desde dibujos, en donde están invitando a mujeres, a niños, a niñas, a informarse un poco del movimiento, y ya se apropió ese espacio, o sea, ya es un espacio de mujeres feministas. Lupita creo que tiene la mano levantada. Sí, yo nada más quiero decir, como soy mucho mayor que Tam, y finalmente esto que dice que la literatura nos va a ayudar a entender muchas cosas. Sí, la verdad es que las jóvenes nos están cambiando el discurso, o sea, crecimos en una sociedad que sin darnos cuenta, pues era patriarcal, ¿no? Vaya, lo asumías como normal. Y todos estos movimientos y todo esto que están haciendo, yo creo que a muchas nos ha abierto los ojos. Entonces sí, estamos cambiando todas, desde mi mamá hasta yo, hasta todos. O sea, las abuelas están apoyando ya a las jóvenes y ya se dan cuenta de todas estas actitudes machistas o sexistas o discriminatorias que antes no asumíamos, ¿no? Entonces, para mí Tam ha sido una maestra, de verdad, o sea, porque sí es cuestión de cambiar la perspectiva y cuestión de cambiar el discurso y cuestión de hacer lo que tengamos que hacer para que no sigan pasando estas cosas. Y hay una apertura, hay generaciones que tienen la apertura a aprender, a escuchar. Yo lo veo con mis padres, ¿no? O no sé si porque no les quedaba de otra que tenían una hija feminista radical, decolonial, aceptarme, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo ya no le hablo a mi familia. O sea, yo solo le hablo a mi papá y mamá. Mi familia me rechazó por completo, ¿no? Porque yo era la puta que salía a pintar a las calles, etcétera. Entonces, sí hay una apertura por otra parte, pero también hay un rechazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi familia es como, ni la conozco, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que es cuestión de cada quien de ir abriendo los ojos y realmente es empatía, ¿no? No es como, a ver, estas chavas están luchando por que no desaparezcan, ¿no? Porque no sean asesinadas, porque puedan caminar en la calle, entonces, ¿cuál es el enojo? Es realmente una empatía la que debe de haber.
Veo que Sara tiene la mano levantada. Adelante, Sara. Sí, tengo una pregunta. En un país tradicionalmente con un sistema patriarcal y las morales y valores de la Iglesia católica, es difícil para explicar a todas las personas la razón por qué o la razón de la lucha de las mujeres. No lo sé si es un problema que llega cuando ha tratado a explicar las razones a otras personas. Mira, yo tampoco voy a echarle la culpa a toda la iglesia, ¿no? Yo me considero todavía no una persona católica, crecí bajo esta perspectiva católica, pero sí me considero una persona espiritual y trabajo en una institución que es, pues, jesuita, ¿no? Entonces realmente, pues ahí permea todavía la espiritualidad y me gusta seguir ciertos rituales de la iglesia católica, ¿no? Tengo una mezcla, ¿no? O sea, pero creo que aquí el trabajo es en entender que toda esta interpretación tan solo de los textos bíblicos, pues fueron escritos desde esa mirada patriarcal, desde esa mirada del varón, ¿no? Y que fue hace muchos años, y que la iglesia tiene que aprender que pues la cultura no está quieta, no está estática, que se tiene que ir innovando, así como el lenguaje, ¿no? Este lenguaje incluyente que todo el mundo critica, ¿no? Tenemos que ir moviéndonos de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Dentro de la Iglesia Católica existe la teología feminista, que hace esta reinterpretación de los textos bíblicos, ¿no? Que busca a las mujeres que también estuvieron dentro pues de este proyecto de vida que tenía Jesús, porque Jesús, a mí me encanta decirlo, ¿no? A Jesús no lo asesinamos, lo asesinó el sistema, lo asesinó el gobierno, ¿no? Entonces también como reivindicar este discurso, ¿no? Cuestionarnos ciertas cosas, cambiar. Incluso ahora que también voy a contestar la pregunta de Richard, hay un grupo aquí en Puebla que son de mujeres católicas, son mujeres monjas, son mujeres que enseñan catecismo, enseñan la religión y están a favor del aborto. Y entonces se llaman las católicas abortistas, ¿no? Entonces ellas lo que tratan de enseñarles a estos mujeres y hombres católicos es acompáñalas con amor. Si esa es su decisión y tú no estás de acuerdo, lo único que tienes que hacer es acompañarlos con amor, porque eso es, ¿no? O sea, si amas a esa persona, hay que apoyarlas en esas decisiones, ¿no? Entonces, hay personas que sí están abriéndose a esta apertura de decir, pero es el cuerpo de las mujeres y deben de decidir, ¿no? Y ya no hay tanta esa incidencia dentro de la iglesia. Ahora que no sé si vieron el video que les puse, el último de la marcha de las putas, no sé si vieron que había hombres con rosarios. Cada vez que nosotros salimos a las calles, hay un grupo de hombres que protegen las iglesias y nos rezan, ¿no? Rezan y nos ponen el rosario en la frente o la cruz en la frente diciendo que nos saquen el demonio, ¿no? Que tenemos el demonio dentro. Todavía hay un pensamiento bien arcaico, ¿no? De repente yo la primera vez que los vi, que me ponían aquí el crucifijo, ¿no? Y rezaban por mi alma, por salvar mi alma, yo me sentía en la época medieval, ¿no? O sea, de repente es como pareciera que hay gente que sigue estancada en una época, ¿no? Pero hay gente que ya no lo cree. Yo tengo alumnas y alumnos y que a mí me gusta mucho por eso apostar por esta educación jesuita, que creen en la espiritualidad, que tienen este acercamiento a Dios, pero no a la iglesia, no a este sistema, ¿no? Entonces, creo que hay otras alternativas y que podríamos, y que hay padres que también están a favor del aborto y que hay padres que están tratando de luchar, ¿no? Contra este sistema. Ahí tengo una amiga que es monja feminista, ¿no? Y que dice, yo estoy adentro del sistema para combatirlo, ¿no? No puedo combatir el sistema viéndolo desde fuera, tengo que hacerlo desde adentro. Entonces creo que eso me parece muy valioso. En esta cuestión de legalización y despenalización del aborto, pues hubo un avance cuando fue la toma del Congreso. El Parlamento permitió que estuviéramos en una discusión que duró 3 días, en donde algunas mujeres tenemos una red
que es para despenalización y legalización del aborto, en donde estamos varios colectivos de Puebla. Estuvimos dialogando, se le dio oportunidad a estas personas que están en contra del aborto y a las personas que estamos a favor. Sin embargo, no hubo respuesta por parte del Parlamento, se alargó la plática, nos atrasaron porque teníamos otra discusión dentro de 2 meses, nos aplazaron y ahora este Parlamento salió y es uno nuevo. Entonces es empezar desde cero. Ahora en Puebla el gobierno que ganó del ayuntamiento es el PAN, que es un gobierno de derecha. Entonces ha sido un retroceso a todo lo que se había avanzado en cuestión de despenalización y legalización del aborto. Nos prometieron una fecha para poder discutir, pero es la hora que no nos han dicho nada. Entonces, todo lo que se avanzó 2018, 19, 20, 21, se va a retroceder con este nuevo gobierno. Y también te diré, el gobierno de la izquierda es igual que como si fuera el gobierno de la derecha, ¿no? Hay representantes que se supone que tendrían que estar apoyando y son los que están en contra, ¿no? Falta otra revolución mexicana, ¿no? Pues no sé si es revolución mexicana, pero es bien triste, ¿no? Que hay avances significativos y viene el retroceso por estos gobernantes. Y te voy a ser bien honesta, hemos avanzado, bueno, México pues tiene años ya que se legalizó el aborto, en el 2019 fue Oaxaca, apenas ya fue Sonora y no me acuerdo qué otro estado. La cuestión es que yo veo muy complicado que sea Puebla, me lo dicen, yo estoy en la lucha y ojalá en algún momento llegue a pasar, pero siento que por lo mismo de que en Puebla pues fue una ciudad hecha de españoles para españoles, donde predomina mucho la decisión de la religión, nos va a tardar mucho tiempo. Y estoy segura que más estados, Veracruz fue el último que lo logró, va a haber más estados antes que nosotros. Pero eso es lo mismo con el derecho del matrimonio del mismo sexo, ¿no? Del matrimonio igualitario, que va fragmentado. Bueno, que ya en Puebla ya se legalizó. Sí, pero fue también igual un proceso muy fragmentado. Años. Sí. Lupita. Bueno, yo quiero decir algo que leí que me encantó, que si hay algo, si la kriptonita de este gobierno, sea de derecha o sea de izquierda, son las mujeres. Entonces, la pandemia les cayó de verdad así como balde de agua fresca, porque justo cuando empezaban a crecer todos estos movimientos, fue cuando nos encerraron a todos. Sí, entonces, eso es bien cierto. Como que se quedaron así a medias, vaya, si no hubiera habido pandemia, yo no sé hasta dónde hubiera llegado. Explotado. Sí, porque empezando desde el presidente hasta el gobernador o presidentes municipales, de verdad le tienen pánico a las mujeres, a estos movimientos de mujeres. Entonces, porque no saben qué hacer, no saben cómo tratarlos, ni cómo llegar a acuerdos, ni quieren avanzar tampoco. Entonces, pues sí, a ver ahora ya que cuando se termine esto y demás, a ver el próximo año, ojalá que ya se puedan retomar todas estas cosas y a ver hasta dónde avanza. Sí, y es bien importante lo que dice Lupita, porque veníamos con esta ola de protestas y Puebla particularmente había una tensión social muy presente por cuestiones de violencia, entonces creo que les cayó como anillo al dedo el que nos hayan metido a casa, ¿no? Nos metieron por el 18 de marzo, ¿no? Pero si no hubiera sido así, yo creo que la gente hubiera protestado por todo, ¿no? O sea, por todo. La megamarcha que les presenté, que fue el 5 de marzo, lo que se logró con esa megamarcha fue que se generara una fiscalía particular para estudiantes. Pues bueno, ahí está la propuesta bien bonita, pero el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Tamara y Lupita quizá pueden contestar esto. El impacto del COVID en términos de la violencia contra la mujer, o sea, menos que la mujer sale a la calle, pero igual la violencia doméstica, ¿no? Por el encerramiento, ¿no? Entonces, no sé si hay cifras sobre el impacto del COVID en cuanto a la violencia contra la mujer, precisamente por el toque de queda. Sí, déjame ver si tengo la diapositiva, porque, bueno, expuse, el año pasado explota una bomba
porque pues empieza a incrementarse dramáticamente el índice de violencia doméstica, ¿no? Porque mucho, como les había comentado, las mujeres no solamente pues tenemos esta preocupación de estar en la calle, ¿no? Sino que cuando regresamos a casa, nuestros principales agresores pues son la pareja, el novio, la familia, ¿no? Entonces hubo una cuestión ahí tremenda del índice de violencia, cómo se alzó, se elevó. Ahorita sí puedo lograr encontrar los datos específicos porque sinceramente ya no me acuerdo porque fue del año pasado. Y justo en una mañanera el presidente de la República dijo, ¿no? Yo tengo otros datos, ¿no? Entonces surge un colectivo en México y que después pasa a nivel república que se llama Nosotras Tenemos Otros Datos, donde pues se presentaba realmente las cifras reales alarmantes que se estaba incrementando durante la pandemia. Estamos hablando de violencia doméstica, estamos hablando de violaciones, entre otras situaciones. Cuando pasa esto de la pandemia, pues muchas instancias de gobierno cierran. En Puebla ya no teníamos refugio para mujeres, las líneas de teléfono para ayuda de las mujeres en cuestión de violencia, pues estaban viendo saturadas, los procesos de fiscalía se quedaron atorados. Y algo que particularmente noté, porque tuve muchos casos, era de ciberacoso o de violencia, de ciberviolencia, ¿no? Se empezaba a incrementar esta cuestión de chantaje por subir tus nudes, de estar acosando por redes sociales, de estar violentando, ¿no? Entonces también fue algo, una cosa alarmante, ¿no? Yo de repente tenía hasta 7 casos diarios sobre ciberacoso, ¿no? Entonces la ciberpolicía tampoco se daba abasto, ¿no? Entonces se incrementó por todos lados el índice de violencia. No encuentro la diapositiva, pero con gusto les puedo pasar las cifras exactas porque incluso el año pasado por junio yo presenté unos datos del Observatorio de Género que tenemos aquí en la universidad y del Observatorio de ODECIR Puebla, en donde pues se presentaba y se contrastaba los datos que tenía la Fiscalía del Estado de Puebla con los que las cifras reales, ¿no? Y era alarmante. Bueno, ya hemos llegado al final de la clase, perdón. Así que, pues, Tamara, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el medio de tu día laboral también. Y muchachas, espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido y que se hayan sido inspiradas a seguir la lucha para la igualdad, ¿no? Y la equidad. Así que, Tamara, muchísimas gracias. Muchachos, si quieren darle la gracia a Tamara. Y muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, chicas. Mira, les recuerdo a todas que la semana que viene, el martes, perdón, tenemos a la Sister Peggy y Lupita y Tamara están más que invitadas también a participar. La Sister Peggy es una americana que ha vivido toda su vida casi en El Salvador, en Suchitoto, y ella tiene un centro que se llama Centro de Arte para la Paz, que es un centro de refugio para reconstruir la sociedad civil después de la guerra civil, ¿no? Y ella es una monja, su hermano era gay, de hecho, se murió de SIDA hace muchos años, pero ella tiene un corazón muy bondadoso y ella nos va a hablar de la teología de la liberación, la pedagogía del oprimido y cómo se expresa eso hoy en día en su vida. Así que a la misma hora, si quieren sería otra liga, pero si tienen interés les mando la liga, ¿no? Sí. Ok. Y les presento también a mi hermano, el Benjamín de la familia, que es mi hermano menor, que todavía está recuperándose de la cirugía de cáncer y pues está aquí también para aprender. Así que, hello. Así que bueno, les dejo y mando, Tamara y Guadalupe, les mando la liga si quieren para la semana que viene. Muchachas, gracias por su participación y prepárense para las lecturas y video cortometraje para hablar con la Sister Peggy el martes, ¿ok? Y luego, pues, Happy Thanksgiving, que es una semana. Felicidades, felices de gracias. Tengo una pregunta más rápido.